en esta mañana sobre eso, sobre los niños. Hermanos, y yo quiero que usted esta mañana, con la mano del corazón, preste atención, porque es muy importante. Todos los que somos papás, yo soy papá y muchos de acá son papás, ¿cierto? Tenemos obviamente hijos. Entonces, por favor, vamos a escuchar atentamente lo que la palabra de esta mañana nos tiene para nosotros, ¿ok? Porque es muy importante. ¿Saben que no he escuchado mucho enseñanzas o predicaciones sobre cómo dirigir a nuestros hijos? Y créanme, aunque nosotros somos creyentes, conocemos la palabra, hay veces nos falta un poco esa enseñanza, esa guía para poder educar a nuestros hijos en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero en esta mañana, y ojalá en el futuro uno pueda hacer algo sistemático en cuanto a enseñar algo de familia en el futuro. Pero en esta mañana vamos a hablar de que la Biblia nos enseña, nos habla lo importante de que los niños vayan a Jesús. Y como nosotros somos sus padres, somos quien los guiamos, somos quien les enseñamos, nosotros somos sus ejemplos, nosotros debemos de llevarlos. Y como de manera introductiva, y el título de este mensaje se llama Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Ese es el título de este mensaje esta mañana. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Y uno buscando en la Biblia, varios versículos se encuentran en los evangelios, que por lo menos 13 evangelios resaltan, en todos los capítulos resaltan este momento, cuando Cristo permite que los niños vayan hacia Él, ¿ok? Y vamos a leer 3 versículos en los 3 evangelios. Vamos a empezar con Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Vamos a leer de manera introductiva estas citas bíblicas. Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Si lo tiene, me dice para leerlo. Mateo 19, 13 al 15 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese ¿qué? Las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos ¿qué? Les reprendieron. Entonces parece que Cristo estaba en un lugar, ¿cierto?, con sus discípulos, me imagino, como siempre lo hacía, predicando el reino de los cielos, y parece que algunos papás mandaron a sus hijos al maestro, al Señor, para que orase por él y pusiese las manos sobre ellos. Pero ¿qué pasó con los discípulos? ¿Cierto? Reprendieron a los papás, ¿cierto? Parece raro que los discípulos hicieran eso, pero uno se pone en los zapatos también. No vamos tampoco a exagerar. Uno se pone en los zapatos de los discípulos, y me imagino que todos los días cuando Cristo salía a predicar había tumulto de gentes, y ellos trataban de proteger, trataban de que cuando Él enseñara que no hubiera distracciones. Es mi pensamiento, no es algo bíblico, es lo que uno llega a pensar, es lo que uno llega a pensar. Pero parece que los discípulos les reprendieron. Pero miren lo que dice el versículo 14, dice: pero Jesús dijo, dejad, le dijo a los discípulos, dejad a los niños venir a mí, ¿y qué? Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice el versículo 15: y habiendo puesto sus manos sobre ellos, partió de allí. ¿Sí? Salieron regañados los discípulos. ¿Por qué? Porque para Cristo, para Dios, los niños son extremadamente importantes. ¿Por qué importantes? Más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, y es el mismo relato con una perspectiva diferente. Marcos capítulo 10, versículo 13
al 16. Es la misma historia, pero tiene una perspectiva diferente. Dice Marcos 10, 13 al 16. Miren lo que dice Marcos. Y le presentaban niños para que los que tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. Y viendo Jesús, se indignó. Y les dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 15 y 16: de cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos, ¿en qué? En sus brazos, poniendo sus manos sobre ellos, ¿los qué? Los bendecía. Otra perspectiva un poco más cariñosa de Dios hacia los niños, un poco un enfoque más amigable que Mateo. Ahora vamos a ver a Lucas capítulo 18, versículo 15 al 17. Lucas 18, 15 al 17. Dice: y también le traían los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendían. Pero Jesús, llamándolos, dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 17 dice: de cierto os digo. ¿Ustedes saben qué significa esa palabra, desierto? Desierto usted lo va a encontrar mucho en la Biblia cuando Cristo habla. Está hablando de seguro. O sea, de seguro, no hay ninguna otro enfoque, otro aspecto. De seguro es así. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, hermanos, vemos 3 citas bíblicas donde el Señor nos enseña a que los niños deben de ir a Jesucristo. Y Él nos dice a nosotros, no solamente a sus discípulos: dejar que los niños vengan hacia mí, hacia Cristo. Entonces, hermanos, esto lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, es extremadamente importante, hermanos. No estorbar a nuestros hijos a que vayan a Cristo. Pero ¿sabe qué? Me gustó en los varios aspectos, me gustó más el de Marcos, porque Marcos va un poquito más allá. Y en el versículo 14 dice: y viéndolo Jesús, ¿qué? Se indignó. Y yo meditaba en esa palabra, se indignó. ¿Y qué significa indignarse? Enojarse, ¿cierto? Él se enojó, ¿cierto? Al ver que los niños venían, yo me imagino los niños corriendo a abrazar a Cristo, y yo me imagino los discípulos: no, vayan para allá, porque dice que los discípulos reprendían. Y Cristo, al ver eso, se indignó, se enojó con sus discípulos. Un momento, ¿cómo así? No, que los niños pasen. Y eso pasó. Entonces, mis hermanos, ojo, vemos que el Señor le indigna, hermanos, o sea, se enoja cuando nosotros impidimos que los niños vayan hacia el Señor. Por lo tanto, hermanos, nuestra responsabilidad, mucho más como creyentes, es que los niños, nuestros hijos, vayan a Cristo. Es una responsabilidad grande, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos, porque Dios lo aprueba y lo manda, que nuestros hijos se rindan a Él. Nosotros no podemos ser estorbos, y nosotros a veces somos estorbos en algunos aspectos y comportamientos. ¿Ok? Entonces los niños deben de ir a Cristo y nosotros no podemos estorbarles. Al contrario, hermanos, empujarles a que vayan a Cristo. Ustedes, mis hermanos, el mensaje de esta mañana es eso.
es eso. Como padres debemos llevar a nuestros hijos a Él. Y ¿sabe qué? Vamos a leer varios puntos rápidamente, varios puntos importantes, hermanos, que como padres creyentes debemos hacer. Primero que todo, yo quiero que usted reconozca que los niños todos son, y todos nosotros somos pecaminosos. Amén. Que todos nosotros tenemos raíces pecaminosas y que la desarrollamos rápido. Los niños desarrollan, y nosotros todos desarrollamos el pecado así, muy rápido, a muy temprana edad. Y es importante reconocer eso, que los niños son también pecadores. Es importante reconocerlo porque si lo reconocemos, con mucha más razón vamos a empujarlos a Cristo. Con mucha más razón necesitamos que ellos conozcan de Cristo, porque también pecan, porque también tienen raíces pecaminosas. ¿Ok? Entonces, hablando sobre eso, ya ustedes conocen Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Salmo 58:3 también habla que se apartaron los impíos, imagínense, desde la matriz. Se descarriaron desde el momento en que nacieron, hablando mentira. Entonces nosotros desde la matriz tenemos raíces pecaminosas que las vamos a desarrollar muy rápido. Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, dice David, y en pecado me concibió mi madre. Este versículo tiene varios enfoques y no quiero centrarme en eso, pero las dos connotaciones, la que quiera, nos enseñan que desde su nacimiento ya tenía raíces pecaminosas. Entonces, mis hermanos, los niños también son pecaminosos. Y yo creo que usted va a decir amén, ¿cierto? Porque de verdad hay unos que nos sacan las canas antes de tiempo, que tenemos que luchar, que mejor dicho. Pero entonces, hermanos, el primer punto que yo quería compartirle, como diciendo, hermanos, tenga cuidado, porque su niño también es pecador. Su niño también es pecador, tenga cuidado. Con mucha más razón, llévenos a Cristo, porque todos vamos o todos somos pecadores. Primer punto, yo quiero que eso esté claro, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, hermanos, padres, a los niños se les debe enseñar la palabra de Dios. Repito, a los niños se les debe enseñar la palabra de Dios. Cada uno, ojo, padre, no la maestra de escuela dominical, no el pastor, no el líder, no otra persona. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. La maestra, el pastor, somos simplemente apoyos, pero el núcleo está en ustedes, papás, en nosotros. Nosotros somos el núcleo. Nosotros somos los responsables directos delante de Dios de que nuestros hijos puedan aprender la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante, hermanos, y en esta mañana es importante dejarlo claro. Yo quiero leerle Proverbios, capítulo 4, versículo 1 al 9. Proverbios 4, del 1 al 9. Miren lo que dice: oíd, hijos, la instrucción de un padre, y está atentos, para que conozcáis cordura. Ahí el papá le está hablando a los hijos: oíd, hijos, la instrucción de un padre, y está atento para que conozcáis cordura. Versículo 2: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Pero miren lo que dice el versículo 3: porque yo fui hijo para mi padre y delicado y único a los ojos de mi madre. Versículo 4: y él, ¿cierto? El papá que está aconsejando a su hijo se pone también como hijo. Él dice: hijo, síganme consejos, porque yo a mi padre fui bueno y a mi madre también. Y lo que dice este versículo 4: y él, o sea, mi padre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos, ¿y qué? Y vivirás. Entonces, mi hermano, aquí la persona de Proverbios
nos está enseñando que en nosotros está la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y aquí en estos versículos, si uno lo detalla más, lo va a comprender mejor. Que este padre se pone como hijo y que cumplió lo que sus padres le enseñaban, que se sintió a gusto, amó como sus padres les enseñó la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero hablar más que todo a las personas que tenemos la oportunidad, que nuestros hijos todavía están pequeños, que nuestros hijos todavía están bajo nuestro cargo, bajo nuestra casa, porque yo sé que algunos acá ya tienen sus hijos, pero bueno, conocieron a Cristo ya tiempo después, ya ellos están haciendo sus vidas, etcétera, etcétera. Pero aprovechando que los que tenemos todavía nuestros hijos pequeños bajo nuestro cargo, nuestra voluntad, aprovechemos estos consejos que la palabra de Dios nos está dando. Entonces, mis hermanos, mire que nosotros somos responsables para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Versículo 5 del Proverbio 4 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides, ni te apartes de las palabras de mi boca. Le está diciendo el padre a su hijo: no la alejes, y ella ¿qué? Te guardará. Mire lo que dice: ámala, y ella te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú hubieres abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos a amar la palabra de Dios, porque esto, hermanos, les guiará en su camino y en su vida espiritual, en sabiduría. Mire lo que leí, hermanos, si nosotros hacemos eso, nuestros hijos van a beneficiarse de una manera tal o mucho más que nosotros, hermanos. Si ellos empiezan a aprender la palabra, empiezan a ser buenos cristianos, empiezan a saber que esto es malo y que esto es bueno, ellos van a empezar a beneficiarse. Y cuando ellos sean adultos, hombres responsables que necesitan tomar decisiones por sí mismos, ellos ya van a saber. ¿Pero por qué? Porque sus padres le guiaron, sus padres le enseñaron el camino que es. ¿Y cuántos de nosotros como padres aquí no queremos que nuestros hijos tengan un buen futuro en Cristo? Que no sean, ¿cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos sean buenas personas, éticamente, espiritualmente, etcétera? ¿No? Eso es lo que anhelamos, eso es lo que anhelaba mi papá, mi mamá. Ellos anhelaban eso, pero su testimonio por el piso. Yo estaba siendo como mi papá era, un bebedor, un mujeriego, de todo. Y ellos, usted le pregunta a cualquier papá, ¿cómo quiere ver a su hijo? Ay, yo quiero que él sea profesional, yo quiero que él sea bien. Pero ¿cómo es la conducta de los papás? A mí me enseñaron la palabra de Dios, jamás, a mí nada, ni por ahí me enseñaron a mí la palabra de Dios. Pero hermanos, nosotros que tenemos esa oportunidad, que tenemos un conocimiento en la palabra, démosela, heredemos eso, más que lo material se queda aquí, heredemos el conocimiento que tenemos de Cristo, del Señor, de la palabra, a nuestros hijos. Y cuando ellos crezcan, van a saber tomar una decisión. Si tomaron una buena decisión en su vida espiritual, gloria al Señor, gloria a Dios. Pero si tomaron una mala decisión, miren hermanos, se ve feo. Señor, yo los guié, les enseñé, les prediqué, los amonesté, les estorbé, ellos ya tomaron la decisión. Amén, hermanos. Entonces miren lo importante como padres, guiar y enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Listo, vamos a continuar. Dice Josué 1:8. Miren lo que dice, nos aconseja a nosotros que le digamos a nuestro Padre: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá
bien. Y ese versículo yo lo he memorizado porque me enseña que de día y de noche debo de meditar y guardar lo que la palabra nos dice. Y eso, hermanos, debemos enseñarles a nuestros hijos que día y noche mediten y guarden la palabra de Dios. Eso es lo que debemos enseñarle. ¿Y a cuánto nos gusta este versículo? Nos encanta. Impartámoslo a nuestros hijos, a que ellos guarden día y noche la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, como segundo tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad, hermano. Mire, yo voy a ser sincero en esto. Yo cuando llegue al cielo, el Señor me dice, ¿cómo manejó la iglesia? Sí voy a rendir cuentas, obvio, pero lo primero que Él me va a decir, no cómo estuvo mi iglesia local. Me dice, ¿qué tal su esposa y sus 2 hijas? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellas? Eso es lo primero que me va a decir. Amén. Inclusive para uno llegar a ser ministro, en Primera de Timoteo, capítulo 2, el obispo sea irreprensible y etcétera, que sus hijos estén ¿qué? Sujetos. Porque dice también ese versículo, ¿de qué vale usted tener una iglesia y su casa en desorden? Me estoy haciendo entender, hermanos. Lo mismo para usted. ¿De qué vale usted venir bonito a la iglesia, alzar las manos, gritar, brincar, lo que usted quiera hacer, aplaudir, gritar, lo que usted quiera hacer? ¿De qué vale venir a hacerlo aquí en la iglesia cuando su casa hay un desorden total? Sus hijos hacen lo que quieran, le dicen lo que quieran, son rebeldes. De nada sirve, mis hermanos, de verdad. Entonces yo como ministro me debo de cuidar, y usted también, hermanos. Dice también esos versículos del obispo, hablando del obispo, ojo, cuidado, porque el diablo se puede aprovechar de eso. El diablo se puede aprovechar de eso, de que usted aquí viene bonito y allá un desastre. El diablo se aprovecha de eso. Le encanta, ahí mismo coge y te hace quedar en vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, mi hermanos, mire que es importante que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios por nosotros. Listo, amén. Vamos a continuar. Hay otro punto, hermanos, también que quiero resaltar en esta mañana. Dice, hermanos, ojo, cuidado, escúchenme atentamente, porque esto va en contra del mundo, de lo que enseña el mundo. A los niños, ojo, y lo voy a decir puntualmente, se les debe corregir y disciplinar. Repito, a los niños se les debe corregir y disciplinar. Amén, amén. Y esto, hermanos, es una novedad para el mundo. Hablábamos de que el mundo está al revés. El mundo, usted le pregunta a un psicólogo, un nutricionista, o bueno, etcétera, y usted habla de estas cosas, hasta puede ir a la cárcel. A usted ya no puede ni alzarle la mano a su hijo porque ya su propio hijo le está diciendo, voy a llamar a bienestar familiar. Imagínense, hermano, hasta donde el mundo ha ido. El mundo está cambiando, está al revés, hermanos. Ya uno no puede confrontar a su hijo, no le puede decir no, porque entonces ya el mundo está yendo en contra de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, qué dice la Biblia en cuanto a nosotros como padres, corregir y disciplinar a nuestros hijos. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios 22, 15, ya todos conocemos, creo, ese versículo. Algunos de pronto lo aplicarán antes de, pero Proverbios 22, 15 dice: la necedad está ligada al corazón de ¿quién? Recuerde que los niños son pecadores. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero ¿qué dice? Mas la vara de la corrección la alejará de él. Hermano, no estoy diciendo, pilas.
Tampoco estoy diciendo al maltrato, a llegar al maltrato, a la violencia o a herirlo. No estoy diciendo que sea así. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que debamos de llegar al maltrato, a la violencia o a herirlo. Estoy hablando de corregirle, de disciplinarle, ¿cierto? Algunas veces hay que darle la nalguita, pero no estoy diciendo de que hay que con violencia tirarle un hacha o palo, no. Mi papá decía eso, tírale un hacha a ver si no se queda quieto. Bueno. No estamos hablando en ese punto, y la Biblia no habla de ese punto, pero la Biblia sí está hablando de corregirles, y que si hay que llegar al punto de nalguearles, hay que llegar al punto, hermanos. Yo agradezco a mi papá, me nalgueó mucho a mí, y por eso en ese aspecto me siento agradecido, porque si no fuera sido peor, mis hermanos. Mi papá me nalgueó a mí mucho, pero no me nalgueaba por nalguearme, o no me pegaba por pegarme, me pegaba porque debía corregirme, ¿cierto? Nadie le pega a su hijo por pegarle, sino por corregirle. ¿Ven? Qué pena aportar algo, pastor. En Hebreos también dice que los padres nuestros antiguamente nos disciplinaban como ellos querían, o sabían, o se imaginaban, y aún así los venerábamos. Obviamente de pronto no sabían las formas como eran, pero eso llevaba a nosotros tener una veneración. Amén, amén, así es. Ahora cuánto más a nuestro Padre, amén, cuando nos disciplina, ¿cierto? Pero hermanos, hablando de eso, de que nosotros como padres debemos de corregirles y disciplinarles, vamos a leer otros versículos. Proverbios 23, 13 al 14. Proverbios 23, 13 al 14. Miren lo que dice este proverbio. Dice: no rehuses, ojo, más que todas las mamás. El papá lo tiene claro. Y nosotros los papás somos más, a ver, ¿qué hubo? ¿Qué pasa? Y la mamá siempre, amor, mire, vea. Y el papá, a ver, ¿qué hubo? Ya el niño, ¿cierto? Pero tiende que los hijos a la mamá es como, me la paso por la galleta, o tengo que llevarla a un nivel alto para que. Pero el papá es más así. Yo soy así, hermanos. Yo con mis hijas soy así. Cuando mi esposa ya no puede, Freddy, mire, ¿qué hubo? Y ahí mismo las niñas. Mis hermanos, entonces mis hermanos, ojo mamás, este versículo va para usted. Proverbios 23, 11 al 14, del 13 al 14, dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué? No morirá. Tú lo castigarás con vara, ¿y qué? Y librarás su alma del infierno. Conocí a un compañero de trabajo hace muchos años, y este compañero es un desorden total, una plaga, y me dijo que nunca su mamá le pegó. No estoy diciendo que todo siempre es así, pero la tendencia es esa. Y es una plaga, mejor dicho, plaga de plagas. Yo trabajaba con él, y él me contaba, y él me decía que él corregía a su niña, le pegaba, pero él decía: mi mamá nunca me pegó, nunca me pegó. Y era una plaga total. Hermanos, de verdad, algunas veces debemos acudir a la vara. Algunas veces debemos de acudir a la vara. Hermano, usted me dice si es bíblico o no. Acabo de leer varios versículos de que hay que corregirlos. Porque el muchacho desde pequeño siempre va a lo malo. Hermanos, así somos. A usted un niño todavía de brazos, ¿quién le enseña a ser manipulador? ¿Cierto? Si usted no le da tetero, él llora, manipula. O si ese niño todavía gateando y quiere que lo cargue, él te va a manipular, va a llorar, va a hacer berrinche, se va a revolcar. ¿Quién le enseñó eso al niño? Si todavía no sabe ni hablar ni nada. ¿Ah? Porque el corazón de nosotros, todos nosotros vamos buscando lo malo.
Por lo tanto, los padres deben de corregir, disciplinar. Proverbios capítulo 29, versículo 15. ¿Y sabe por qué tantos proverbios? Porque los proverbios es de su padre a su hijo, ¿cierto? Enseñándole. Proverbios 29, 15 dice: la vara y la corrección dan ¿qué? Dan sabiduría. Mas el muchacho consentido, ¿qué? Avergonzará a su madre. ¿Cuántas mamás van por ahí con su hijo y su hijo le pide algo y la mamá no pudo porque no tiene dinero y le hace tremendo show? ¿Cierto? De pronto aquí unos dirán: ay, ojalá me lo haga mi vera. ¿Cierto? Pero muchos pensamos así: ojalá me haga así vera para que aprenda. Pero hermanos, así, esto pasa. Mi hermano, mire, yo no quiero, y toda la gloria es para el Señor, pero yo salgo con mis niñas, obvio, ellos son niños, ellos van a pedir, pero yo salgo con mis niñas y mis niñas me dicen: pa, yo quiero esto. Yo digo: no tengo. Punto. No, seguimos la vida normal, porque ella sabe. Hermanos, así debería ser con nosotros. Si usted sale con su hijo y su hijo le pidió algo y usted en ese momento no puede darlo, no quiere darlo, no tiene, su hijo, listo, papá, está bien, sigamos nuestro camino. Lo anormal es cuando los hijos empiezan a ¿qué? A hacer berrinches. Ojo, ¿qué dice el versículo? Avergonzar a su papá o a su mamá. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque es lo que estoy hablando en esta mañana. Mis hermanos, entonces hay que disciplinarlos y hay que corregirlos. Nosotros somos sus ejemplos, mis hermanos, también, y de eso también quiero hablar, hermanos. Nosotros somos sus ejemplos. Como yo soy, así van a ser mis hijas. Y si usted no lo cree, hay algunas cosas que hacen sus hijas que uno hace. Hay veces, varias conductas que ellas tienen, es la misma conducta que uno hace, ¿cierto? Que uno es. Hermano, nosotros los papás somos el ejemplo de ellos. Ellos nos ven a cada rato cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo hacemos. Ellos nos ven. Nosotros somos sus ejemplos, mis hermanos. Dice, nosotros somos sus ejemplos. Si somos, hermanos, inconstantes, si nosotros somos inconstantes en la vida espiritual, créeme, hermano, que nuestros hijos también van a ser inconstantes. Si nosotros ni oramos, ni leemos la palabra en la casa, ellos también ni van a orar, ni van a leer la palabra. ¿Usted con qué cara le va a decir: ay, ore? ¿Con qué cara? ¿Qué le va a decir? Ojo, los niños no tienen pudor para decirte algo. Usted tampoco lo hace. Punto. ¿Y usted qué va a decir? Así de sencillo, hermanos, la vida espiritual y en la familia. Entonces nosotros, hermanos, debemos ser constantes en la Biblia, en la palabra, en la oración, en la intimidad, en nuestro testimonio. Amén. Porque sus hijos lo están viendo. Y ya si su hijo toma otro comportamiento, no va a tener ninguna excusa. Ninguna excusa va a tener. ¿Listo, mis hermanos? Otro, si somos tibios, hermanos, nuestros hijos también van a ser tibios. ¿Qué significa tibio? Ya usted sabe. Tibio es que aquí en la iglesia soy una cosa y en la casa soy otro, o en la calle, en el trabajo. Así van a ser nuestros hijos también, como somos nosotros. Aquí escucho canciones cristianas, en la casa escucho música mundana. Aquí hablo bonito y en la casa y en la calle hablo groserías. ¿Usted cómo quiere que sea su hijo entonces? Entonces, mis hermanos, todo es sentido común, ¿cierto? Todo es sentido común, todo es lógico, todo es lógico en las cosas. Todo tiene lógica, hermano. Porque si yo aquí soy una cosa y allá soy otra, ¿esto qué va a hacer? Voy a confundir al niño. Y ahí van a haber otros niños, inclusive más, me van a confrontar más. No, yo ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? ¿A qué yo voy a la iglesia? Si mi papá y mi mamá es esto, esto, lo otro. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No, yo para qué voy a buscar al Dios. Al Dios que busca mi mamá y mi papá. Eso lo van a decir los niños, hermanos, por nuestro comportamiento. Entonces, hermanos, pilas, cómo estamos comportando nosotros. Otro,
Si tenemos doble personalidad, ya lo hemos hablado. Si nuestra vida espiritual es liviana, hermanos, si nuestra vida espiritual es liviana, créanme, así van a ser los hijos. Muchos queremos que nuestros hijos vayan por buen camino, pero nosotros somos unos malos ejemplos. Y somos nosotros en que más ellos se fijan. Hermanos, a mi papá para mí, y muchos conocen un poquito mi historia, mi héroe, mi amigo, mi partner. Yo llegué a ser ya mis 17, 18 años y yo vivía con él y tal. Él era todo para mí. Y lo que él hacía, yo lo hacía. Él era mujeriego, yo también quería tener mujer. Él bebía, se emborrachaba y yo también lo quería hacer. Ese era el ejemplo que me estaba dando, hermanos. Lastimosamente. Gloria a Dios por Cristo, por su sangre que me salvó a muy temprana edad. O si no, quién sabe qué fuera sido de mí. Pero hermano, yo estoy hablando a creyentes. Yo estoy hablando a cristianos. Estoy hablando a gente que se congrega a adorar, a glorificar el nombre de Cristo. Y eso es el ejemplo que nosotros debemos de darle a nuestros hijos. Ese ejemplo, créame, si su hijo lo ve a usted de rodillas siempre, créame, y usted me lo puede asegurar si lo hace, su hijo se va a arrodillar a orar. Créame. Mi papá todos los días se arrodilla a orar en secreto en su cuarto. Él también se va a arrodillar a orar. Mi papá estudia mucho la Biblia. Yo también quiero estudiar la Biblia. Mi papá le encanta leer. Yo quiero leer también. Y eso pasa en mi familia. Las niñas mías ven que yo leo. Y ellas van a la biblioteca a sacar un libro a leer. La mamá quiere tener cositas en la Biblia, entonces las hijas también quieren tener cositas en la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros somos ejemplos para nuestros hijos, hermanos. Uno cree que no, uno cree que ellos nos están mirando, uno cree que ellos no lo están mirando a uno, pero hermanos, nos miran, de verdad. Entonces, guardemos nuestro testimonio afuera, pero guardémosla más dentro de la casa. Si yo quiero preguntar por una familia, ¿cómo es la vida espiritual de un papá o una mamá? Yo le pregunto al hijo, ¿cómo es su papá? ¿Cómo es su mamá? Porque dentro de la casa es que realmente somos como somos. Ustedes aquí me ven feliz, ustedes solamente me conocen la risa, pero yo en la casa soy exigente, no lo puedo negar, soy cantaletoso, me gusta todo así, ordenado, y esa es una lucha que tengo. Entonces, yo sé que cada uno de ustedes en su casa son lo que son. Entonces es muy fácil yo preguntar a los niños y a las niñas, preguntarles cómo es su papá. Su papá sí ora, su papá sí lee la palabra, su mamá ora, su mamá que escucha, su mamá que ve, que hace, con quién está. Hoy no lo voy a hacer, hermano, no lo voy a hacer, no se preocupen. Pero hermanos, créanme, de verdad, lo estoy diciendo de corazón. Amén. Esto es así. Amén. Esto es real. Mis hermanos, vamos a ir terminando. Dice el último punto, traerlos a la iglesia. Hermanos, traerlos a la iglesia, por favor. Hermanos, trate. Yo sé que algunos por enfermedad, por trabajo, por algunas circunstancias dejan de hacerlo, pero trate lo más posible, no dejar su hijo en casa. Tráiganlos a la iglesia. Ellos deben de congregarse, hermanos. Ellos deben de congregarse. Ellos deben de venir a la congregación. Entonces, hermanos, por favor, de corazón, como pastor, como líder, como padre también que soy, tráigalos a la iglesia. Tenemos una escuela dominical, hermanos, donde allá no se entretiene, allá se predica el evangelio, se enseña el evangelio, ¿cierto? Hay hermanas que se preparan, hermanos se preparan a hacer un estudio para los niños. Entonces tráiganlos, hermanos, a la iglesia. Haz todo lo posible por traer a los niños a la iglesia. Crea ese hábito en ellos, esa necesidad.
porque en la iglesia les enseña la palabra del Señor. Pero quiero resaltar algo muy importante: nosotros los padres somos los primeros responsables de educarlos y enseñarles. En la casa todo empieza. Recuerde que acá es un complemento, pero en la casa es el núcleo, es lo importante. Hebreos 10, 24, 25 dice, porque es necesario traernos a la iglesia, dice: considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, por eso debemos de traernos a la congregación, porque nos exhortamos, porque nos animamos, porque nos provocamos en amor. Tanto ellos como nosotros debemos de congregarnos. Y hermanos, para concluir esta predicación, dice, quiero 3 puntos compartir. Le dice: dedica tiempo a tu hijo en todos los ámbitos, primordialmente en lo espiritual. Hermanos, dediquemos tiempo a nuestros hijos. Más que todos nosotros que trabajamos, ¿cierto? Dedicamos mucho tiempo a nuestro trabajo. Y tiene que ser así. Debemos de trabajar, no podemos hacer nada. Pero hermanos, da una estrategia de cómo compartir. Un sábado, un domingo, un festivo. Hijos, vamos a compartir. Hijos, vamos al cine. Vamos, caminemos. Venga, nos invito a un helado. Yo a veces les digo, y no sé por qué las niñas se me ponen bravas, yo a veces les digo: vamos a Cono, a comer cono, a conocer el barrio. ¡Ah! No, hermanos, pero sí, hermanos, como creyentes, saquemos tiempo para nuestros hijos, hermanos. Ellos son lo más importante en nuestras vidas. Yo sé que para usted, sus hijos, es lo mejor. Yo sé que usted daría su vida por sus hijos, pero hay veces los matamos con nuestra conducta cuando no dedicamos tiempo a él. Uno cree que no, pero lo estamos matando, endureciendo. Mi papá nunca salió conmigo, mi papá nunca hizo esto conmigo, mi papá en vez de estar conmigo estaba borracho. Hermano, quizás un poquito de eso fue mi vida. ¿Cuánto más nosotros como creyentes, hermanos, dedicar tiempo a nuestros hijos? Sáquelos, hermanos, invítelos, juegue con ellos, etcétera, etcétera. Ahora tanto más en lo espiritual, mucho más, hermanos, mucho más en lo espiritual, mucho. Eso es decir, debería ser exagerado en lo espiritual. Amén. Otro consejo: disciplina a tu hijo cuando sea necesario, hermano, no lo deje de hacer. Hay que corregirlo, punto. No importa lo que diga el psicólogo, lo que le diga cualquier, hay que corregirlo. Esta semana, celular 0, televisor nada, colegio para la casa, amigos nada, se me portó mal. Hermanos, debe de ser así. Si los papás que no son del mundo, que no son cristianos, hacen eso, ¿cuánto más nosotros? Aunque a veces jugamos, hermanos, y charlamos con nuestros hijos, ojo, no significa que somos sus amigos. Debemos dejar en claro que somos sus papás. Y esto es importante. Esto lo cogí por allí de otras fuentes. Cuando yo iba con mis hijas al crecimiento y desarrollo, se nos enseña eso. Imagínense, el mundo enseñándole esto. No significa que yo juegue y salga con mi hijo, no significa que sea mi amigo. Y usted debe ser puntual con sus hijos. Yo no soy su amigo, yo soy su papá, yo soy su mamá. Ojo, muchos de nosotros nos referimos a Dios o tenemos una Biblia maltratada, llevada, o nos dirigimos a Dios de cualquier manera. Ay, Señor Padre, gracias, papá, pues se fue. Hay veces oramos de esa manera. Cuando nuestro Padre, nosotros debemos de reverenciarle, respetarle, porque es nuestro Padre, es el soberano, es el Rey. Asimismo nosotros, nuestros hijos con nosotros. No quiere decir que porque yo tenga una charlita con mi hija, con mi hijo, cualquier cosita, una salida o cualquier chiste, cualquier cosa, no significa que él sea mi amigo, no. Yo soy su papá y usted es mi hijo. Hay límites. Hermanos, esto es muy importante en una vida familiar.
quiero terminar con este versículo. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, miren lo que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que, sino criarlos en qué, en disciplina y qué, y amonestación del Señor. Hermanos, acabo de manera rápida exponer varios versículos de por qué nosotros debemos de llevar a nuestros niños a Jesús, debemos disciplinarlos, debemos enseñar la palabra por medio de versículos bíblicos. Eso no me lo inventé yo ni lo inventó la psicología. Esto ya está plasmado hace mucho rato en la palabra de Dios. Por versículos bíblicos nos acaba de enseñar de cómo nosotros debemos disciplinar, ayudar a nuestros hijos. Amén. Pónganse sobre sus pies, hermanos, vamos a orar al Señor. Amén. Gloria a Dios por este mensaje. El Señor es bueno y debemos de poner obra. Oremos. Padre, Dios poderoso, Señor, damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en esta mañana. Gracias por el mensaje, Señor, esta mañana, Señor, en cuanto a los hijos. Por favor, ayúdanos, danos sabiduría de cómo guiarles, cómo ayudarles, cómo enseñarles, Señor. Padre, queremos ser buenos padres. Queremos poder mostrarles a ellos que los amamos, pero queremos demostrarles con nuestra conducta